Bienvenidos al podcast de HSE Radio. Visita hsradio.com. Amables oyentes de HSE Radio, qué gusto saludarlos. Estamos de vuelta. Aquí estamos en hsradio.com en Formación HSE. Con los expertos, los especialistas, los apasionados de la seguridad industrial, la salud y el medio ambiente en el trabajo. En esta oportunidad vamos a saludar de nuevo al doctor Héctor Charri Restrepo, que amablemente ha aceptado esta invitación para hablarnos de diferentes temas en torno al accidente ofídico. Doctor Héctor Charri, bienvenido de nuevo. Qué gusto tenerlo acá en HSE Radio. Pedro, muchísimas gracias. El gusto es mío. Cordial saludo para toda la audiencia. Yo me siento muy contento de estar de nuevo con ustedes. Recuerden, queridos oyentes, que el doctor Héctor Charri recientemente presentó una publicación muy interesante titulada Atención prehospitalaria en accidente ofídico. Y ya les vamos a contar también más adelantico en donde ustedes pueden conseguir este libro. Antes vamos a saludar también al ingeniero Daniel Alfonso. Daniel, aquí estamos de vuelta con el doctor Charri. Muy interesante estos programas, ¿no? Pedro, cordial saludo y un saludo muy especial al doctor Charri, que vuelve a acompañarnos en este cuarto capítulo dedicado al accidente ofídico. Hoy vamos a hablar de cómo actúan los venenos de serpientes. Muy bien, ustedes atentos a esta señal hsradio.com en su celular, en su computador, con la aplicación de HSE Radio, descárguela en Play Store y comparte también con sus compañeros de trabajo, con su comunidad, estos contenidos de valor. Doctor Charri, pues una pregunta que pues parece lógica, pero desde su experiencia y desde su concepto técnico, ¿qué es el veneno de una serpiente? Bueno, el veneno de una serpiente en primer lugar, es la herramienta que la naturaleza le dio para que consiga su comida, ¿cierto? Los venenos de serpiente son sustancias supremamente complejas, son sustancias químicas que le ha tomado a la naturaleza millones de años de refinamiento el elaborarlas. Son sustancias que no pueden ser reproducidas de manera artificial, no podemos hacer veneno de serpiente en laboratorio. Básicamente están constituidos por proteínas y por enzimas, y algunos venenos de los más estudiados se ha llegado a encontrar hasta 300 y más componentes en un mismo veneno. Entonces, como ya lo mencionaba, son sustancias extremadamente complejas, diseñadas exclusivamente para que el animal pueda cazar. Realmente son sustancias diseñadas para matar. De acuerdo, y ya usted nos da una puntadita, ¿no?, respecto de cuál es la función del veneno. Sí, claro, en la naturaleza y para la serpiente el veneno tiene tres funciones básicas. En primer lugar, inmovilizar la víctima. En segundo, la presa, digamos, que se va a comer la serpiente. En segundo lugar, pues matarla. Y en tercer lugar, en el caso de muchas serpientes y de nuestras víboras en particular, empezar el proceso de digestión de manera externa a la serpiente. Hace el veneno una digestión enzimática de los tejidos, entonces está causando una digestión de la presa aún antes de que la serpiente la haya ingerido. Bueno, pero una pregunta que se haría tal vez mi hija pequeña es, bueno, ¿dónde produce la serpiente el veneno? ¿Hay un aparato especializado? ¿Por qué ella no se envenena? Sí, claro, por supuesto, las serpientes venenosas cuentan con un aparato especializado para fabricar el veneno, que está en primer lugar compuesto por las glándulas que fabrican el veneno, que se encuentran al lado y lado en la cabeza, por detrás de los ojos prácticamente. Estas son dos glándulas modificadas que evolutivamente se considera que fueron antes unas glándulas parótidas, pudieron haber sido, o unas glándulas salivales modificadas que elaboran esta sustancia tóxica a partir de los componentes de la sangre. Normalmente de las glándulas surge un conducto que va a una segunda glándula de almacenamiento, y de aquí surge un conducto que va hacia los colmillos del animal y lo atraviesa. Los colmillos de las serpientes venenosas son huecos como las agujas de una jeringa,
por donde desembocará el veneno en el interior de la víctima a través de la herida causada por los colmillos cuando la serpiente muerde. Hay un conjunto de huesos y de músculos que intervienen en el proceso, músculos que comprimen las glándulas del veneno de manera que éste salga rápidamente por los conductos y a través de los colmillos penetre en el cuerpo de la presa de la serpiente. Como una jeringa. Exacto, más o menos sería la comparación. Bueno, entrando en materia, una vez mordida a una persona, ¿cuáles son esos síntomas generales en esa primer mordida? Bueno, este es un tema importantísimo y quiero resaltar la importancia de hablar sobre los efectos de los venenos de serpiente en los seres humanos. Si comprendemos bien qué hacen los venenos de serpiente, podemos comprender por qué es tan extremadamente grave la mordedura de una serpiente venenosa. ¿Por qué no hay tiempo que perder? ¿Por qué pueden ocurrirle tantas cosas tan graves e incluso la muerte a una persona que ha sido mordida por serpiente? Este es un tema que podríamos tratarlo desde el punto de vista de la bioquímica y sería extremadamente complejo. Igualmente la fisiopatología del accidente ofídico, como se lo denomina técnicamente, es un tema muy complejo que implica pues muchísimo de química. Yo voy a tratar de exponerlo en los términos más simples que nos sea posible para que toda nuestra audiencia pueda comprenderlos. Digamos que en términos generales, en primer lugar, cuando una persona es mordida por una serpiente, se produce una descompensación general en su organismo. Esta descompensación se manifiesta con muchos signos y síntomas que pueden ser muy variados dependiendo de muchos factores. Puede haber, por ejemplo, sensación de mareo y pérdida del equilibrio, inicialmente me estoy refiriendo. Puede haber dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor abdominal fuerte, sensación de fatiga con un aumento de la frecuencia respiratoria. Puede haber cialorrea, o sea, un aumento excesivo de la salivación. Puede darse diaforesis, o sea, una sudoración excesiva. Puede ocurrir un aumento importante de la presión arterial, seguido de una caída o hipotensión. Puede darse en primer lugar aumento de la frecuencia cardíaca o taquicardia y posteriormente que ocurra lo contrario, que baje la frecuencia cardíaca o ocurra una bradicardia. En algunos casos puede haber pérdida inicial o momentánea de la conciencia y muchos pacientes presentan también fiebre y muchos pacientes presentan entonces también episodios de diarrea. Eso digamos en términos generales a nivel inicial de ocurrido el accidente. Imagino yo que localmente, alrededor de la mordida, también hay otros efectos. Claro que sí. Los efectos de los venenos de serpiente podríamos clasificarlos en dos grupos claramente distinguibles. Efectos locales, los que ocurren en el sitio mismo de la inoculación, y efectos sistémicos, los que ocurren a nivel general de todos los sistemas del organismo. Con respecto a los primeros, los efectos locales son causados por sustancias que se denominan citotóxicas, que afectan y causan daños severos a piel, músculo y tejido, y sustancias que se denominan también miotóxicas, porque causan daños severos a los músculos. Estos efectos se manifiestan en primer lugar como un dolor intenso. El accidente ofídico tiene esa característica de que produce un dolor intenso de aparición casi inmediata, seguido de una gran inflamación o edema. Si alguna vez han visto una persona mordida por serpiente, habrán visto estos dos síntomas que siempre están presentes: un dolor muy serio, muy grave y una gran inflamación. El veneno causa daños. Lo que está ocurriendo en la piel, tejidos y músculo del paciente es que el veneno causa daños muy severos en la microcirculación, es decir, en los capilares de piel y músculo. Por diversos mecanismos se ocasionan hemorragias internas, por ruptura de las paredes de los vasos y también por trombosis o bloqueos de los mismos vasos por microcoágulos. Esto conduce a una condición que se denomina isquemia o falta de irrigación sanguínea, lo que ocasiona la muerte de las células de la piel y también puede causar la muerte de las células de las fibras y tejidos musculares o mionecrosis. Es decir, aquí hay un daño doble.
a través del taponamiento de los vasos sanguíneos se queda sin recibir suficiente irrigación sanguínea esos sectores de piel o de tejidos, y entonces va a ocurrir una necrosis o muerte de esos tejidos. Pero por otra parte, creo que ya lo habíamos mencionado tangencialmente, los venenos tienen un efecto que se denomina proteolítico, es decir, que causan una digestión enzimática de los tejidos, ocasionando la destrucción masiva de las células, lo que ocasiona la pérdida y muerte de las mismas células, con salida masiva de líquido de los espacios que llamamos intracelular y del espacio intersticial, y esto conduce entonces a una muerte o necrosis de todos esos tejidos, que en muchos casos puede evolucionar a una gangrena, en cuyo caso pues normalmente terminará esto en amputación de esa extremidad. Esto digamos que es lo que ocurre a nivel local, y esta es la razón por la cual a algunas serpientes en Colombia, en algunas regiones, les dan el nombre de pudridora. La gente dice, allí donde muerde se pudren todos esos tejidos. Es por los efectos que estamos mencionando, de tipo proteolítico principalmente, o de digestión enzimática de esos tejidos, con la muerte de piel y de tejido muscular. Bueno, eso es el efecto local. Y justamente la pregunta que yo tenía era esa, porque en el llano se habla de algunas serpientes que las llaman zapas pudridoras. Correcto. Y seguramente pues es por estos efectos, pero no es exclusivo de una especie, sino de cualquier especie de serpiente venenosa, ¿verdad? Correcto, todas las víboras causan los efectos que estamos mencionando. En algunas podrán ser más severos que en otras porque la composición de los venenos es exclusiva de cada especie. Si bien todas causan más o menos los mismos efectos, puede que lo consigan por medios diferentes o a través de componentes químicos diferentes. Entonces, efectivamente, la que llaman zapa pudridora tiene un efecto local muy severo sobre piel, músculo, tejidos, ocasionando la muerte de los mismos, y por eso recibe ese nombre. Pero más grave que lo que está ocurriendo a nivel local es lo que ocurre a nivel sistémico. Bueno, hablemos un poco de eso, doctor Charry. ¿Cuáles son esos efectos sistémicos? Me imagino es en todo el organismo. La persona es mordida, tiene unos efectos locales que ya usted bien nos los está manifestando, pero a nivel sistémico, ¿qué está ocurriendo al interior de nuestro organismo? Correcto, que son los efectos que no podemos ver, porque externamente podemos ver que el paciente está inflamado, que su pierna se ha puesto negra, que sangra, que han surgido unas ampollas, etcétera. Los signos y síntomas de los que hemos siempre hablado, ¿verdad? Exacto, pero no podemos ver lo que está ocurriendo al interior, que sí, como explicábamos ahorita, los efectos locales pueden ser muy graves y severos. Los efectos sistémicos son devastadores, porque afectan al organismo entero. Son daños causados a los órganos principales del organismo, y me refiero principalmente a riñones, hígado, páncreas, pulmones y cerebro. Y también hay daño en la transmisión de los impulsos nerviosos. Estos daños ocurren principalmente a través de la sangre. Las sustancias tóxicas del veneno que afectan la sangre se denominan hemotoxinas o sustancias hemotóxicas. Y a las sustancias que afectan la conducción de los impulsos nerviosos las denominamos neurotóxicas. Vamos con el primer grupo. Las sustancias hemotóxicas, o que dañan severamente la sangre del paciente y a través de la sangre ocasionarán daños muy severos a los organismos, tienen tres tipos generales de efectos. Estos efectos son, en primer lugar, efecto coagulante. En segundo lugar, lo contrario, efecto anticoagulante. Y en tercer lugar, lo que se denomina efecto hemolítico. Vamos a tratar de explicar cada uno de ellos en términos muy sencillos. El primero de ellos, que habíamos denominado como coagulante, consiste en que cuando el veneno entra en contacto con la sangre o entra al sistema circulatorio, produce la formación de coágulos muy pequeñitos llamados microtrombos. Estos coágulos, llevados por el torrente sanguíneo, van a causar obstrucciones o van a causar trombosis en los capilares, principalmente de órganos como los riñones, hígado, páncreas e incluso en los alvéolos pulmonares. Entonces,
Esto ocasiona que estos órganos reciban, pues por consiguiente, un flujo sanguíneo insuficiente y empiezan a sufrir daños que pueden ser muy severos. Esto podría conducir a lo que se denomina una falla multisistémica que puede ser letal, es decir, que empiecen a fallar los riñones, que falle el hígado, el páncreas, que haya fallos pulmonares e incluso que haya un daño cerebral importante. Si un coágulo de estos se va al cerebro, va a ocasionar lo que llamamos un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, un coágulo que ha impedido que una región de cerebro reciba flujo sanguíneo y entonces la persona tendrá pues todos los signos típicos de un accidente cerebrovascular. Bueno, esta formación de coágulos de la que estoy mencionando causa principalmente o en primer lugar o más rápidamente los daños renales, que son los más notables en casi la gran mayoría de los accidentes ofídicos. Podría también ocasionarse una condición que se denomina coagulación intravascular diseminada, que es coágulos de sangre que han bloqueado las entradas y salidas de sangre más importantes en todos los órganos. Entonces esto va a llevar a lo que hablaba ahorita, una condición de falla multisistémica que conduce a la muerte. Hablemos, doctor, un poquito, antes de continuar, ¿cuánto tiempo tiene esta persona que ha sido mordida a presentar ese primer síntoma de coagulación? Sí, que puede llegar a tener toda esa cantidad de desencadenar todas esas consecuencias tan graves. Correcto, no habría un tiempo establecido porque depende de una enorme cantidad de factores. En primer lugar, de la cantidad de veneno inoculado y en segundo lugar, del sitio anatómico de la mordedura. Para que el veneno ejerza sus efectos, tiene que llegar al torrente sanguíneo, pero normalmente el veneno queda alojado en masa muscular. Entonces, le tomará un tiempo a la absorción mientras el veneno logra llegar al sistema circulatorio. De hecho, viaja primero por vía linfática en muchos casos. Entonces depende de la zona en la cual ha sido inoculado. Okay. Si ha sido inoculado en una zona de una vascularización muy rica, pues habrá una absorción rápida, pero si ha quedado, por ejemplo, en músculo denso o en tejido graso, pues la absorción será muchísimo más lenta. Bueno, hablemos de esa segunda parte que es anticoagulación. Sí, correcto. Aquí hay una cosa importante que decir y es que el efecto coagulante y el anticoagulante están presentes en el mismo tipo de veneno, pero de ninguna manera se neutralizan el uno al otro, sino que cada uno ejerce sus tareas de manera independiente. Wow. El efecto anticoagulante consiste básicamente en que el veneno daña de manera severa todo el mecanismo natural de la coagulación de la sangre, por mecanismos muy complejos que impiden la agregación plaquetaria y aparte de eso, tiene un efecto erosivo sobre las paredes de los vasos sanguíneos, los va erosionando hasta que ocasiona la ruptura de estos, ocasionando hemorragias internas. Entonces la sangre se va a escapar, va a quedar alojada bajo la piel, va a quedar en órganos huecos, por ejemplo, etcétera, y no va a llegar a otros lugares donde sí debería llegar, lo que va a ocasionar también isquemia o falta de irrigación en órganos o en tejidos. Cuando se rompen los vasos, pues se ocasionan hemorragias, obviamente. Estas hemorragias en muchos casos pueden ser externas y podemos observar entonces pacientes que sangran por las encías, que sangran por la nariz, que sangran por los oídos, incluso por los lagrimales. Hay casos de pacientes que sangran hasta por la piel. Y también naturalmente pueden presentarse sangrados internos que son realmente los graves, ¿cierto? Hemorragia de vías digestivas altas, hemorragia interna pulmonar, también podría ocurrir, por ejemplo, un sangrado interno pulmonar que produce una tos con una expectoración de flemas de sangre y en casos graves podría romperse un vaso a nivel cerebral, ocasionando entonces un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Entonces, como podemos ver, no es ninguna tontería el efecto de mordedura del veneno que ocasiona una serpiente. Por supuesto, absolutamente mortal, y usted lo manifestaba ya en los episodios anteriores, y es que es grave, no hay tiempo que perder a la hora de enfrentarse a un tipo de situación de accidente ofídico, o a la hora de enfrentarse mejor a un accidente ofídico. Doctor, a propósito de todo eso que usted nos cuenta, ¿cuánto veneno
en cantidad podría inocular una serpiente en una mordedura? ¿Es muy relativo? ¿En qué se puede variar esto? Varía principalmente con respecto al tamaño de la serpiente. Entre más grande es una serpiente, pues mayor cantidad de veneno producen sus glándulas, mayor cantidad de veneno puede almacenar, obviamente. Sin embargo, los venenos de las serpientes son tan tóxicos que basta una cantidad ínfima para producir todos los efectos que estoy mencionando. No tiene que tratarse de un animal de 1,5 metros, de 2 metros o más para que esto ocurra. Esto puede ocurrir sencillamente con una cuatro narices de 50-60 centímetros, incluso de muchísimo menos. En el capítulo anterior creo que habíamos tenido la pregunta de si es cierto que las serpientes jóvenes son más venenosas que las adultas. Y aquí viene la explicación de eso. Las serpientes jóvenes tienen mucho más marcado efecto anticoagulante y las serpientes adultas tienen mucho más marcado efecto coagulante, pero es por la cantidad de los componentes químicos que hay en el veneno. Entonces los efectos anticoagulantes, que pueden ser muy severos, se van a manifestar más pronto en los accidentes causados por serpientes jóvenes de pequeñas dimensiones. Esa es la razón, pero obviamente entre mayor cantidad de veneno sea inoculado, pues mucho más grave va a ser el accidente. Pues doctor Charry, a medida que vamos avanzando en estos contenidos, pues vamos entendiendo la severidad que puede tener un accidente ofídico. Nos faltan unos efectos de los sistémicos, doctor Charry. Así es, como mencioné, los efectos sobre la sangre son básicamente tres: el que ya mencionamos, coagulante, que también se denomina procoagulante, el efecto hemorrágico o anticoagulante, y hay un tercer efecto muy serio sobre la sangre que se denomina hemolítico. Es decir, que el veneno causa hemólisis, esto es, la destrucción de los glóbulos rojos de la sangre. Recordemos que los glóbulos rojos en la sangre son los encargados de transportar el oxígeno a todas las células del organismo, y que en ellos se encuentra presente una molécula que se encarga de transportar el oxígeno, que se denomina hemoglobina. Bien, el efecto hemolítico lo que hace es que rompe los glóbulos rojos y se libera la hemoglobina al plasma. Entonces esto puede ocasionar en el paciente, en primer lugar, anemia; en segundo lugar, una disminución notable del transporte de oxígeno a las células, pero además ocasiona un gran daño renal, que es causado por la acumulación y el depósito de la hemoglobina liberada a través de la hemólisis, que se va a acumular en los túbulos renales. Una de las manifestaciones más comunes de la hemólisis es la presencia de hemoglobina libre en la orina. Esto lo podemos observar en que el paciente va a hacer una orina oscura, una orina que está teñida por sangre, y esto se denomina técnicamente hemoglobinuria. Ese es el efecto hemolítico, que en algunas especies de serpientes es extremadamente severo. Menciono, por ejemplo, en mordedura grave por serpiente de cascabel, el efecto hemolítico puede llegar a ser tan grave que el paciente requiera una transfusión total de sangre, porque ya no tiene glóbulos rojos o la cantidad es muy inferior a la que su organismo requiere para el adecuado transporte de oxígeno. Sumado a esto, el gran daño renal que va a causar, ¿cierto? Bueno, esto con respecto a la sangre. Por otra parte, hay unas sustancias en los venenos de serpiente que se denominan neurotóxicas y que están presentes en los venenos principalmente de las serpientes de coral y también en los venenos de las serpientes de cascabel. Estos componentes neurotóxicos impiden el paso adecuado de los impulsos nerviosos de los nervios a los músculos, es decir, en la placa neuromuscular, produciendo parálisis musculares generalizadas de tipo flácido. Si pudiéramos poner un ejemplo simple, aunque no sea muy exacto, el veneno funciona como un aislante eléctrico que se sitúa en la placa neuromuscular, que es donde se unen los nervios a los músculos, e impide el paso de la corriente nerviosa al músculo, ocasionando la parálisis de la que estoy hablando. Estos efectos se manifiestan en primer lugar en el paciente como cansancio, debilidad muscular generalizada,
disminución de la frecuencia respiratoria y cardíaca, hay una caída inmediatamente de la presión arterial, hay escalofríos. Posteriormente, y sobre todo en los casos de mordedura por serpientes de coral, se paralizan los párpados, los músculos del cuello y de los ojos, seguido en las extremidades inferiores y superiores. Aparece entonces una dificultad respiratoria que puede llegar a ser muy grave y que puede conducir a paro respiratorio cuando se paralicen los músculos intercostales y el diafragma, que son los que rigen la respiración, produciendo la muerte por asfixia. En algunos venenos también se encuentran cardiotoxinas, que son sustancias que ocasionan contracciones por sobreestimulación del músculo cardíaco y luego llevan a parálisis del miocardio o del músculo principal del corazón. Sustancias neurotóxicas están presentes también en los venenos de una serpiente muy famosa en los llanos, que es la rieca o verrugoso. En el caso de esta serpiente también causa otros signos neurológicos muy importantes, produce dolor abdominal muy severo, pérdida del equilibrio, hay un aumento violento de los movimientos intestinales, lo que ocasiona una diarrea severa y el paciente sufre además de vómito, náuseas, mareos y otra serie de casos. Pues muy claro todos esos síntomas tan tremendos que puede tener una mordedura de serpiente. Y definitivamente hay que prepararse. Doctor Charry, hagamos un breve resumen de este capítulo de cómo actúan los venenos de las serpientes. Ok, tendríamos entonces 5 efectos fundamentales en el veneno de serpiente al ingresar a un organismo y especialmente en un organismo humano. Estos efectos serían, en primer lugar, el efecto coagulante, que hace que se produzcan microtrombos que llevados por el torrente sanguíneo ocasionarán trombosis en los vasos de órganos principales como riñones, hígado, páncreas, pulmones, cerebro, etc. Segundo efecto anticoagulante. Este efecto rompe toda la capacidad del organismo de coagular la sangre y aparte de eso produce una erosión de los vasos haciendo que se rompan y se ocasionen hemorragias. Aquí puede haber hemorragias muy graves cuando son hemorragias internas pulmonares, por ejemplo, o hemorragias a nivel cerebral. Tercer efecto, el que denominábamos proteolítico o el que podemos ver de manera externa, lo que va a ocurrir en piel, músculos y tejidos. Daño severo por muerte masiva de las células de piel y músculos. Un cuarto efecto sería el efecto hemolítico o la ruptura masiva de los glóbulos rojos de la sangre causado por el veneno, lo que ocasiona por supuesto anemia, deficiencia en el transporte de oxígeno, etc. Y un quinto y último efecto que denominamos neurotóxico, que es el que interviene en la transmisión adecuada de los impulsos nerviosos a los músculos, ocasionando una parálisis progresiva que a la larga conduce a paro respiratorio. Entonces, como podemos ver, coagulante, anticoagulante, proteolítico, hemolítico y neurotóxico. ¿Le queda a alguien alguna duda de que el veneno de serpiente mata? No, ninguna. Definitivamente no. Es muy grave enfrentarse a un accidente ofídico y por eso hay que atenderlo en el menor tiempo posible porque se trata de salvarle la vida a la persona, a la víctima. Bueno, pues definitivamente esto ha sido muy enriquecedor. Ya son 4 capítulos con el doctor Héctor Charry Restrepo, que amablemente ha aceptado esta invitación y es de tener en la mano un manual, una guía, quizás para tener ahí siempre los conceptos muy claros y saber actuar. Claro, y bueno, el doctor Charry ha publicado recientemente un manual que justamente habla sobre atención prehospitalaria en el accidente ofídico. Y está a la mano de todos en la página web de HSE Radio. Pueden ver en los enlaces de nuestros panelistas al encontrar al doctor Charry y la organización que él representa, que es Ofidia, que ya hablaremos luego, que nos cuente un poquito de ella. Y bueno, también esperamos muy pronto tener esos manuales aquí en HSE Radio para distribución y venta a todos nuestros oyentes. Sí, señor. O también los puede conseguir en Autores Editores, una plataforma muy fácil. Usted busca allí el título, el nombre del autor o del libro. En este caso sería el autor, el doctor Héctor Charry Restrepo, o el título del libro que se llama Atención prehospitalaria en accidente ofídico en Autores Editores. Doctor Charry, muchas gracias por estar con nosotros en este 4º capítulo que se llamó
cómo actúan los venenos de las serpientes. Encantado, Daniel, encantado de compartir con ustedes. A ustedes muchísimas gracias. Cordial saludo para todos los oyentes. No se despeguen de hsradio.com. Daniel Alfonso, muchas gracias. A usted, Pedro, y a todos nuestros oyentes, no se despeguen de nuestra señal. Yo soy Pedro Andrés Algarra. Sigamos en la sintonía de HS Radio. Valoramos la vida. La formación, capacitación e instrucción en nuestra vida es fundamental. HSE Radio reúne a los profesionales de la seguridad industrial y la salud en el trabajo para llevar conocimiento con rigor académico a todos nuestros oyentes. Formación HSE. Formación HSE. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Solo en HSE Radio. HSE Radio. Este es un podcast de HSE Radio. Visita hsradio.com.